Vamos a comenzar. Muy buenas tardes, estimados educadores. Realmente siempre entusiasma saber que habemos un grupo deseando aprender y, ¿por qué no?, desaprender algunas cuestiones. Esta vez con el curso que ya tuvimos la oportunidad de iniciar eh, entre libros y brújulas, que es muy sugerente, pues como yo lo interpreto, el sentido de pensar que eh, hay rutas que buscar, hay, eh, digamos, lugares que descubrir a través de la historia, de la geografía y todo lo que es estudios sociales. Eh, yo me emociono solo de pensar de la posibilidad que alguien pudiera mediar un aprendizaje de sociales haciéndome sentir ese deseo de descubrir, ese deseo de ser un explorador de la vida, un explorador de la historia y entenderme por qué soy, por qué mi país está de esta manera, por qué se dan ciertos fenómenos y eso me permita valorarme y valorar un colectivo. La última vez que estuvimos con Nélida, ella fue bastante clara en el mensaje. Yo tomé algunos elementos, pero Nélida, tú puedes corregirme posteriormente o ampliarlo. Pero me quedé mucho con esa visión integral que nos invitó a darle a los estudios sociales y empecemos a ver que no es una cuestión solo de ver la geografía, sino también entender que acompañando a la geografía está una realidad social, está pues alguna parte de la matemática, del lenguaje, o sea, que entendamos que los seres humanos tenemos de alguna manera una visión holística, una visión más amplia de lo que nos han mostrado con sociales. Y pues estuvimos escuchando una serie de ideas, de técnicas muy interesantes de cómo trabajar. Yo dejaba anotado ahí en mis registros la secuencia de eventos, cómo trabajarlo, cómo utilizar todo lo que son las lecturas de mapas, los usos horarios, pero viéndolo mucho más amplio, ¿verdad? Aparte de entender que las coordenadas, que cómo es la latitud y la longitud, pues entender que ahí hay personas, ¿verdad? Que ahí hay una geografía humana que tiene su razón de ser, que tiene sus prácticas culturales y que eso pues explica y nos permite valorar qué hay en este mundo tan especial. Bien, yo me podría decir otras cosas, pero quería agradecer, Nélida, por medio de esta presentación, lo que tú nos diste y me imagino que puedes ampliarlo, modificarlo, pero bueno, con esto entrego ya la estafeta para que tú nos deleites, nos hagas movernos, ¿verdad? Y entender que es hermoso trabajar estudios sociales de otra manera. Bienvenida, Nelly. Solo que está en mute, Nelia. Todavía no la escuchamos. Ahí. ¿Están viendo la pantalla, sí? ¿O no? ¿La pantalla sí? Sí, Bien. Entonces, vamos la estamos viendo. a ir. Vamos entonces. A ver, esta es más bien una invitación como quien invita a alguien a una fiesta, a pensar desde otro lugar como docentes. Yo tengo esta idea de poder trabajar con colegas y ojalá pudiéramos tomarnos ese tiempo para intercambiar las experiencias, porque creo que la riqueza mayor está justamente ahí, en poder intercambiar qué hice, qué no hice, qué me dio resultado y qué no me salió tan bien, porque en realidad los profes trabajamos desde ese lugar. Los docentes probamos, los docentes eh, podemos llevar una propuesta diferente y por ahí nos va muy bien con un grupo y por ahí no nos va tan bien. Y hay cosas que revisar y hay cosas que poder ajustar y está bueno el intercambio con otros. Ojalá tuviésemos
esa posibilidad o el tiempo para poder escucharlos y tal vez retroalimentarnos en esas instancias de poder comprender que estos espacios suman a las fortalezas de cada uno a partir de, bueno, la escucha, el mirar y demás. Decía Daniel, de trabajar de manera integral, pensando que las ciencias sociales tienen, como decía la semana pasada, estos tres grandes puntos. La conciencia histórica, la conciencia ambiental, que es central en este momento para toda la humanidad, para todos, no para un lugar en el mundo, sino para que podamos entender que están pasando cosas muy complicadas. Si ustedes miran los noticieros, están dando vueltas por el mundo las grandes inundaciones que se están dando, los acontecimientos, la falta de agua, la necesidad de tener un aire para respirar mucho más sano y que se vincula con esa conciencia política, porque nosotros tenemos que pensar en qué estamos haciendo y qué políticas están, qué es esto de, sobre todo en el bachillerato, en los ciclos básicos y bachillerato, trabajar qué son estas asociaciones como el G20, estos, estas reuniones de países, la ONU, qué están trabajando y qué están mirando y cómo de alguna manera también nuestros países son partes de esto y esos tratados que no firmamos, pero que después impactan en nuestra vida cotidiana, porque las ciencias sociales tenemos que centrarnos en nuestra vida cotidiana. Yo insisto mucho en esto por el hecho de que si no entendemos que yo soy parte de esa historia, yo soy parte de ese espacio que construyo, que transito, que cambio, tengo que comprenderlo y tengo que poder pensar. Ahora, también soy ese docente, un docente que muchas veces focalizo en la cronología, focalizo cuando doy, porque quizás es lo más fácil, porque quizás es lo más sencillo, porque quizás es lo que yo también aprendí y la manera en la que me enseñaron. ¿A qué me refiero con la cronología? Las líneas de tiempo. Y muchas veces queda acá. Y todo esto pasa desapercibido cuando trabajo el tiempo. Esto de las consecuencias, de que las cosas son causa de otro, pero no una causa lineal. Es decir, bueno, pasó esto, por eso tengo esta consecuencia. No, que hay múltiples razones para que se hayan dado de esa manera u otra. La continuidad temporal, el sentido de ese pasado y este presente. ¿Dónde lo vemos? En las ciudades. Las ciudades tienen, si nosotros nos imaginamos las ciudades como capas superpuestas. Sobre un espacio natural aparecieron construcciones, luego aparecieron otras, aparecen modificaciones y nosotros podemos mirar, y yo los invito a pensar en la antigua Guatemala, en ese espacio en donde están esos edificios que decidieron conservar, porque si no, muchos de esos dejarían de ser patrimonio si hubiesen tirado y probablemente hoy habría un edificio. Muchos recuerdan ese barrio, esa casa, ese espacio que habitan, cómo ha modificado la cuadra donde vivo. Ya no es como cuando yo era chico. Hay gente que vivía, digo, hay gente que no es de la ciudad capital y vuelve a su lugar, al lugar en donde nació o al país donde nació, porque también tenemos inmigrantes, volvemos a ese lugar y notamos los cambios. Las cosas cambiaron, ya no están como antes. La plaza tiene bancos nuevos, el edificio que estaba, que antes era la panadería donde yo iba a comprar o el almacén, hoy es un edificio. Ese pequeño mercadito o ese lugar en donde yo tenía, hoy es un almacén, hoy es un supermercado. Digo, esos son los cambios que se van dando y estoy en esa transición. Yo fui parte de ese espacio. Entonces tengo esta continuidad temporal. La gente que es más grande y los que son más jóvenes también, pero quizás con otras vivencias. A ver, en mi caso, y probablemente con muchos de ustedes, compartimos esta idea, no esta idea, nosotros nacimos en el siglo pasado. Nosotros
Yo nací en 1969, tengo 54 años. Entonces, yo nací en un siglo que, si yo se lo digo a los chicos, yo nací en el siglo pasado, soy muy vieja, porque mis alumnos, porque la gente que tengo sentado al frente, eh, y uno los puede escuchar, hablan de 10, 12, 15 años. Nosotros, con esto de que hemos sido los campeones del mundo a nivel del fútbol, han aparecido las historias de los jugadores. Y pasaban este relato de un jugador que lo entrevistaban en el 2007, 2008. Él tenía pocos años. Él jugaba en el club de su pueblo y soñaba con jugar junto a Messi, jugar en la selección nacional y soñaba con ser campeón del mundo. Lo logró en un término de menos de 20 años. Pero yo hice memoria, yo en esa época ya era profesora, yo ya estaba dando clases, yo ya me había casado. Digo, estas continuidades que tienen que ver con esta dinámica ¿lo presento en mi clase de ciencias sociales o voy tomando compartimentos estancos? Esa prehistoria que me muestra, después viene la antigüedad, pero de esa prehistoria, ¿qué queda en la historia antigua? ¿Qué queda en la Edad Media? ¿Qué queda en esta edad contemporánea? Y en general son nuestros edificios los que aparecen o donde se ve muy claramente. Ahora, paso al tema del espacio y muchos nos quedamos en marquen el mapa. Así como hago la línea de tiempo, lo marco en el mapa. Pero no tomo la distribución, que tiene que ver con esa medida del área, dónde, cuánto abarcó, poco, mucho, se concentró o no, por qué los países tienen esas macrocefalias, es decir, esas ciudades que son enormes, cerca de los puertos, en algún lugar, cómo se relacionan espacialmente. Acá nosotros tenemos ejemplos muy claros, como por ejemplo las fronteras. Las fronteras son esto, las conexiones entre los países, pero esas conexiones que están llenas de conflictos. Todos los países han enfrentado en ese lugar de contacto entre la conexión de un grupo social y otro grupo social para determinar ese límite. Y aparece el conflicto, y aparece la guerra, y aparecen las luchas. Entonces, a ver, me quedo muy corto con solamente decir fue en este tiempo y acá. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a pensar integrados. Y decía lo de la frontera y fíjense que esto que yo se los mostraba la semana pasada, el encuentro anterior, yo me puedo quedar con una línea de tiempo, porque yo tengo las fechas. Les hago hacer una línea de tiempo, trabajo acá, y les digo, bueno, a ver, marque cuáles fueron los hechos. Pero me pierdo, por ejemplo, el tema del conflicto. Ahí tengo algo interesante para trabajar. Voy a comenzar a trabajar probablemente estos temas del límite, de las fronteras, en un análisis mucho más chiquito, con algún supuesto, con el grupo que yo tenga en la primaria. Ahora, en el bachillerato, mis estudiantes tienen que ser capaces de poder entender que estamos hablando de todos estos otros elementos. Sobre todo porque acá dice que en 1783 inició el conflicto, pero dice España firmó un tratado. Otros países se repartían el territorio que hoy ocupamos nosotros. Se lo repartieron sin importar lo que pasaba acá, sin importar si había personas. Fíjense que cuando el texto me marca, ¿m? Ellos se cedieron las tierras y hablamos de esto, la extensión. Esta porción de tierra ahora se amplió, pero sin importar si vivía gente, si había ríos, qué era lo que pasaba, cuando llegaron, qué pasó, por qué se lo dividieron, quiénes estaban acá, qué pasó con las personas que estaban acá. Entonces, ¿qué pasó con nosotros como guatemaltecos? ¿Qué pasó con la gente de Bélice? ¿Qué hubo?
¿Cómo llegamos a la independencia? ¿Cómo llegamos a este proceso? Entonces, estos textos muchas veces se quedan muy cortos en manos de los profesores, solamente hacemos una línea de tiempo, marquen el mapa. Significa que estoy trabajando este punto y este punto. De lo que yo debería trabajar como sucesión causal, como una continuidad temporal, como la distribución, como esa relación del espacio. Entonces, acá es donde la invitación es a pensar un docente que sea capaz de romper la barrera y pasar, dar un paso más allá de esto. Y yo les decía, ¿cómo empiezo a trabajar si tengo que empezar a pensar límites y fronteras al principio? Y esto puedo trabajarlo con los niños, con países imaginarios. No tienen nombres, no están en ningún lugar, pero yo empiezo a focalizar en, primero tengo mis referencias, tengo que observar. Digo, hoy trabajamos imágenes, esto es una imagen. Pero en esta imagen, yo digo, tengo fronteras. Ahí están. Tengo ríos, tengo carreteras, tengo montañas, tengo ciudades. Ciudades que se marcan con un punto de la misma manera que nosotros vamos a trabajar las ciudades en los mapas. Yo no estoy inventando. Digo, el río también se maneja con esa simbología en el mapa. Las montañas aparecen como triángulos. Ahora, no es lo mismo las estructuras. Yo tengo 3 ciudades. Esas ciudades no me dice lo mismo el dibujo que hay. Y ahí es donde yo empiezo a pensar qué es trabajar con imágenes. Es simplemente coloque el nombre. No, yo tengo que observar. Yo tengo que como profesor invitarlo a focalizar en algunos aspectos. Yo tengo que invitarlos a ser cuidadosos en aquellos elementos que tengo. Esto podría trabajar todos estos, ¿sí? Imaginar, construir una historia, escribir una carta, plantear inclusive con los grados más altos qué problemas podría haber habido o imaginan que podrían tener entre uno y otro país. Y ese va a ser el antecedente para luego poder pensar esto, porque todos los límites fueron construidos con dificultad, fueron construidos después de un proceso. O sea, si yo miro acá, inclusive hablo de los tratados. Y ahí es la invitación para que esto también se pueda trabajar, no solamente en la construcción del territorio de Guatemala, y lo trabajamos en geografía, o lo trabajamos desde las ciencias sociales con historia y miramos el proceso y la línea de tiempo, sino que también en la parte política. Nosotros tenemos otras ciencias sociales. Ahí es donde invitarlos a pensar que este texto me puede servir para cualquiera de las ciencias sociales. Si yo solamente lo veo como una posibilidad para trabajar la cronología, para trabajar marca en el mapa, me estoy quedando corto. Si yo lo empiezo a mirar para obtener información y pensar qué son los tratados, por qué tuve que llegar, fíjense la cantidad de veces que aparece la palabra tratado, qué significa que alguien haga un tratado, qué es esto de tener que pedirle a otro que venga a intervenir en este conflicto. ¿Por qué tengo que trabajar de esa manera? ¿Cómo? Y a ver, y ahí es mirar a otros lugares del mundo. ¿Dónde más pasa esto? Y ahí empiezo a ampliar y veo que hay cosas que son muy recurrentes. Este mismo gráfico, puedo trabajarlo con una línea de tiempo. Puedo pensarlo para trabajar la historia de estas ciudades. La historia en términos de pensar por qué yo acá tengo edificios, aquí tengo otro tipo de casas y acá quizás algo que me lleve a la historia.
¿En qué temporalidades están? Todos están en el 2024, pero ¿qué pasó con esto? ¿Qué recursos puede haber aquí que le permitieron tener este tipo de construcciones y acá no? ¿Qué pasó aquí? Pero acá no hay ríos. Yo debería ser cuidadoso. Fíjense que el río pasa por aquí, pero este país tiene desembocaduras y este país tiene la desembocadura. Acá tengo un río que atraviesa una partecita de mi territorio. A ver, esto es lo que me permite hacer una observación en donde yo puedo obtener elementos. El mapa es una imagen. Empezamos a romper la idea de que la imagen es una pintura, una fotografía. El mapa es una imagen, el gráfico es una imagen. Nosotros vamos a tener imágenes que se mueven e imágenes estáticas. Cuando yo trabajo con el mapa, también tengo que ayudar a observar. Pero tengo que ayudarlo a observar y además construir un lenguaje que me es común para los mapas históricos, que me va a servir para el mapa turístico, me va a servir para la explicación. ¿Cuáles son los verbos para localizar? ¿Dónde está situado? No está para acá, para allá, para arriba, para abajo. Uno escucha muchas veces el tema, no, arriba, por acá, más o menos por acá, y más o menos, no, no están para acá, para allá. Yo soy el profesor, tengo que ayudarlo a trabajar los puntos cardinales. Esto de visitar y revisitar un contenido. Yo esto lo trabajo, si ustedes lo tienen indicado en el CNB, en la primaria. Es más, se toma el trabajo de decir, bueno, el norte está para acá, me ubico, me puedo parar yo mirando a tal lado, tengo a la derecha, tengo a la izquierda, a mi espalda. Construyo en el espacio. Lo veo en el mapa, lo trabajo en un dibujo, digo al norte, al sur, pero yo tengo que fortalecerlo a lo largo de toda la escolaridad. Nadie debería hablar, y mucho menos un docente, acá, más o menos por acá vas a encontrar No, no, no. Lo vas a encontrar al norte de tal lugar. Es un punto de referencia. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con la localización relativa. En relación a México, Guatemala está ubicado o situado. Si yo trabajara en este caso, a ver, yo tengo que tener bien claro de qué se trata. No le puedo pedir a esta imagen otra información que no sea la que dice el título. Los docentes tenemos que acostumbrarnos a presentar una imagen que tenga un pie de página, que tenga una fecha, que tenga un título, que tenga el epígrafe, que tenga una explicación, no imágenes sueltas. No, eso, digo, hace a mi tarea como docente, a entender que yo, la imagen, va a ser algo central y que voy a destinar tiempo a trabajar con la imagen. Entonces, yo miro y digo, bueno, puedo trabajar cómo se distribuyen los ríos. No le puedo pedir otra cosa. Este es un mapa de ríos. ¿Cómo se distribuyen? Y bueno, puede ser de manera que no es uniforme. En la zona sur o sobre la costa y nombro el océano y diferencio la costa que da al este o al oeste y voy a trabajar la concentración y la no concentración. No es que por acá hay menos ríos y acá están todos los ríos juntos, sino que hay mayor concentración y hay menor concentración o mayor dispersión. Porque yo acá tengo que ver por qué. ¿Por qué? Yo podría decirle a los estudiantes que aquí marquen las principales ciudades sobre este mapa. A este mapa de río le voy a agregar las principales ciudades. Entonces voy a ver que aquí también están muy dispersas las ciudades.
y voy a empezar a buscar por qué. Ese por qué me lo va a dar la geografía, porque tiene que ver con el marco natural. Acá hay condiciones de relieve, de suelo, de clima, que me van a impedir el asentamiento o van a dificultarlo, o van a hacerlo menos accesible para la población. Entonces, la explicación, porque en el próximo encuentro vamos a trabajar los textos, vamos a trabajar la escritura, vamos a trabajar la lectura, pero escribir tengo que tener elementos. El elemento me lo puede dar la imagen. Yo podría escribir un texto vinculado a los ríos, la presencia, la concentración de ríos en la zona norte y sur del país, al este o al oeste. Entonces yo puedo empezar a pensar en la escritura de textos narrativos que serán en principio simplemente descriptivos, que podría avanzar con algunos grupos y hacerlo explicativo y decir por qué tengo más o menos. Pero la imagen es una fuente de información. Yo tengo que pensar la imagen como una fuente de información. Y miro una imagen. Vamos derecho ya a las imágenes. Fíjense cómo, cómo aparecen estos hombres trabajando. Fíjense cómo tiran de las cuerdas. Fíjense el humo, el movimiento del agua, los barcos. Esto lo podría ver, digo, porque en el anterior estaba trabajando puertos, ¿sí? Yo trabajé ríos y puertos en el mapa, entonces busqué una imagen que me pueda ayudar a pensar cómo es el trabajo, que quizás no es en Guatemala, o sí, conozco, no lo conozco, pero esto es una pintura. Pero la primera cuestión sería esto, ¿por qué? Y fíjense que cuando yo les pregunto a ustedes, siempre mi pregunta va por el lado del por qué. ¿Por qué las imágenes nos parecen tan reales? Ahí no hay humo, ¿eh? Ahí no hay ninguna persona trabajando. Ahí no hay un día claro. Ahí no está la fábrica. Eso es una imagen. Eso es un dibujito. Eso es una pintura. Ahí no hay gente que está haciendo fuerza. Ahí hay una representación. A mí me gusta mucho, o, o, y fíjense cómo voy, también para que ustedes vean que voy ampliando mis horizontes. Yo como docente tengo que ampliar mis horizontes culturales. Este historiador es un historiador de arte, Gombrich. Él, fíjense lo que dice, cómo define la historia del arte occidental. En la búsqueda de maneras para representar la realidad. Yo tengo que tener claro como docente que acá no hay hombres trabajando, acá me representan y que han buscado esto, trampas para el ojo. A mí me da la sensación de ver una persona que está haciendo mucha fuerza, de personas que están tirando, de personas que están cargando, de personas que, de esa fuerza, a mí me da la impresión. Fíjense que uno de los puntos más interesantes que tenemos y que aparece en el aula, de la mano del arte, tiene que ver con la perspectiva. Esto fue esa trampa para el ojo, esa idea que a nosotros nos da el horizonte, ese punto de fuga que dicen los quienes trabajan con el arte. Ahora, qué bueno poder trabajar las ciencias sociales con el arte. Miren en la escuela cómo se presenta. Miren, estos son trabajos de estudiantes. Ahora, sol. Sol, miren el sol. Acá no aparecen los rayos, pero fíjense acá, él dibuja. Y fíjense cómo dibuja los rayos. Acá hay cosas para trabajar. Puedo trabajar esto con arte, puedo mirar cosas que ya están hechas, puedo pedirles que lo armen, puedo un texto que he trabajado poder llevarlo a que no se presente siempre como narrativa, sino que se pueda graficar. Yo puedo obtener como producto, digo, pensar que
tal vez ciencias naturales o en otros, pero ciencias naturales sobre todo trabajan mucho con el producto, lo elaborado. Para nosotros en ciencias sociales, lo elaborado puede ser el dibujo, puede ser una carta, puede ser un folleto turístico, puede ser una canción, puede ser un audiovisual. Esos son los productos. Por lo tanto, yo no tengo que pedirle siempre al estudiante que haga preguntas y respuestas. Eso es algo que va quedando ya bastante desactualizado para nosotros. Nosotros tenemos que avanzar como profesores y animarnos a que ellos hagan dibujos, pero dibujos como resultado de un trabajo que hice en el aula, no como un dibujito más, porque ahí está el tema de las imágenes. ¿Qué son estas imágenes? ¿Mm? Yo tengo y tomo también de algunos autores que me gusta mucho esto de poder pensar en esta clasificación de las imágenes. Imágenes en términos de arte e imágenes en términos de información. Yo tengo imágenes que solamente van a ser por el gusto. ¿Qué me provoca? ¿Qué siento? ¿Qué me parece? ¿Sí? Pero a ver, pienso en un museo, pienso en si miro una puesta de sol, si miro una imagen de, de mi familia, que van a tener, pueden darme o no información, pero en general van vinculadas a las sensaciones, a las emociones. Ahora, las imágenes de información son aquellas que nosotros tenemos y en muchos casos nos preguntamos si son verdaderas. Fíjense, esto es una nota de la BBC en donde dice que los astrónomos descubren, pero acá yo me puedo preguntar, ¿esta ilustración, esto es verdadero? Y acá dice ilustración de los planetas. Por eso es central que nosotros acompañemos las imágenes con la explicación. Si yo las saco, si yo esto no me detengo como docente a mostrarle, el niño puede pensar que esto es una imagen del sistema solar. Y no la es. Es una ilustración. Es una ilustración. Es un dibujo. Tiene la misma categoría que esto. Entonces, cuidado con nuestras imágenes. Ahora, la pregunta es para ustedes. ¿Qué tipos de imágenes utilizan ustedes en las clases de ciencias sociales? ¿Cuáles son las que priorizo? ¿Las de arte o las de información? ¿Las uso a las de arte también en ciencias sociales? ¿O las uso no para el arte, no para trabajar qué me parece, qué siento, sino que las uso para obtener información? Y en realidad las uno acá y todo lo focalizo acá. Y yo soy, cada vez que trabajo una foto, tiene que proveer, darme información. Sí o sí tiene que brindarme algo. Bueno, a ver, ¿cuándo voy a trabajar? Quienes trabajan o han trabajado o que son maestros también de lengua, nosotros tenemos la lectura por placer, simplemente por leer, no para obtener una información. En ciencias sociales nosotros nuestros textos en general están vinculados siempre a sacar información del texto. No puedo leer porque sí, no puedo leer porque me gusta, no puedo leer si no tengo una consigna de trabajo. Bueno, entonces también hay algo que tengo que avanzar en mi trabajo como docente. En mi hora de clase también tengo que promover la observación, tengo que promover, a ver, quedarme con una imagen en el gusto, en las sensaciones. ¿Por qué? Porque yo vivo en un mundo en donde, si estoy en la escuela y mi escuela es en una zona urbana, probablemente pasa el sonido de la ambulancia o de los bomberos o de algún ruido que hay en la calle, que yo no lo veo, pero sé lo que es, una sirena. Y yo puedo saber qué significa eso. Por lo tanto, estoy trabajando con todos
los sentidos. Bueno, en la clase de ciencias sociales, ¿trabajo todos los sentidos? ¿Qué pasa si la persona que tengo al frente no ve? ¿Qué pasa si la persona que tengo al frente es estudiante o el docente mismo no tiene ceguera, no tiene disminución visual, pero es daltónico y no ve los colores de la misma manera que los veo yo? Entonces yo trabajo en el mapa con el verde para una cosa, el marrón para otra, pero no ve verde y marrón. Y muchas veces los docentes no sabemos porque no hemos experimentado o no hemos tenido la posibilidad o no tenemos esa información. Y hablamos, bueno, donde está el verde está la llanura, donde está... Pero ¿qué pasa cuando yo digo observen? Y la observación de lo que yo veo, mis colores, lo que yo veo, percibo con mi sentido, el otro no lo puede acompañar. Bueno, ¿cómo estoy preparado para pensar la integración en el aula? Por eso la pregunta es, ¿qué tipos de imágenes estoy utilizando? La invitación es a que ustedes puedan sumar a las que ya tengo. Ahora voy a sumar otras, porque la imagen me sirve, porque me acompaña, porque grafica, porque le da otro sentido. Fíjense, en esto es de la BBC también, las guías de safari femenino. Botswana, país de África, ¿sí? País de África. Esa persona es una mujer, va llevando a los turistas. Esto puedo trabajarlo en el ciclo, en el bachillerato, pensando en el trabajo de las mujeres. Pero también lo puedo ver desde la política, pero también lo puedo ver desde la sociología, pero también lo puedo analizar desde las otras áreas. Esta experiencia o esto que me trae, esta información, esta imagen que acompaña a este texto, a esta nota periodística, ¿lo tengo presente en mi país? ¿Qué dice la legislación guatemalteca con respecto a la mujer y los puestos de trabajo? ¿Qué pasa con las carreras? ¿Qué carreras estudia la mujer y hay carreras que estudia o ya están integradas? Digo, por ejemplo, hay relatoras de fútbol y son reconocidas. El canal, la radio que yo escucho, que transmite el partido, ¿tiene una relatora femenina? ¿O la relatora femenina no está? Sigue estando priorizada el hombre. Y la mujer queda, por ejemplo, para transmitir vóley, para transmitir... Hay normativa, hay legislación. La mujer es mecánica. Digo, para pensar también cuáles son las carreras de nuestros jóvenes. Yo estoy en el bachillerato mucho más cercano a que ellos estén a ese mundo laboral y ese mundo de la formación superior. Entonces, a ver, ¿cómo acompaño esos tránsitos desde la escuela del bachillerato? Desde esta escuela que debería presentar muchas posibilidades y que ciencias sociales se abre en el bachillerato a un montón de otras áreas que no son historia y geografía, pero que la complementan. Que si historia y geografía no están, a sociología le va a complicar para poder hacer explicaciones. Puedo trabajar, por ejemplo, la ropa, la mujer, los, por ejemplo, trajes de baño, las mallas, ¿sí? Los trajes de baño desde 1800 a la actualidad. ¿Qué ha ido pasando en Guatemala, en el mundo? ¿Qué pasa con la moda? ¿Qué pasa con las actividades que realizan las mujeres? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo estoy, qué es lo que yo estoy proponiendo?
en mi clase de sociología, en mi clase de política, en historia. Siempre me quedo con la historia de los hechos y las guerras, o estoy mostrando la historia también de los jóvenes. ¿Qué otra historia necesito mostrar? Pensemos entonces en de qué manera nosotros vamos a estar complementando. Esta es una imagen. Las imágenes siempre acompañan en mi clase a un texto, siempre están asociadas a un texto, o yo como profesor trabajo imágenes. La imagen. O mi imagen es un adorno. A ver, no sé si están, o está el micrófono abierto, o si me hicieron alguna pregunta o algún comentario, se escuchó muy entrecortado. Así que por ahí los invito a que si hicieron esto, si alguien lo hizo, por favor que me lo diga. A ver, mm, no, no tengo nada en el chat. A ver, yo les decía, siempre trabajo las imágenes asociadas a un texto. ¿Podría trabajar esta imagen sola en mi clase? ¿Me animaría a trabajar con los estudiantes para hacer una observación, para que ellos construyan un texto? ¿Qué datos podría sacar de acá, más allá de la línea de tiempo? Porque fíjense que tienen todos los tiempos, ¿sí? Tenemos esto, de acá están todos los datos. Pero además de eso, ¿cómo podríamos explicar esto y traducirlo en un texto? Porque muchas veces las imágenes en ciencias sociales quedan como ese dibujito que está en el texto y yo me focalizo en el texto, hago preguntas sobre el texto y ese paratexto es que también nos invita a pensar la gente del área de lengua, esa imagen, ¿para qué ponen? ¿Es solo ilustración? ¿O yo le puedo dar un sentido? ¿O yo puedo revisar esa imagen para ver qué datos me aporta, qué me enseña, qué me complementa al texto? Entonces, podría pensar en otro tipo de imágenes que tenga que ver con la anterior. Fíjense que esta me muestra una evolución de un marco natural en donde estaba originariamente y cómo llega a a esta donde ha desaparecido ese bosque natural y tenemos una ciudad y una zona y cómo ha ido pasando, cómo se ha ido poblando. Las casas, cómo cambian de lugar, cómo se distribuyen, cómo van desapareciendo los animales, cómo se parcela hasta que desaparece y solamente me queda esto. Y me invita a pensar cómo las actividades humanas también generan cambios. Y yo les decía que también tengo que empezar a pensar en esa agua dulce, en ese río, en ese mapa de ríos, que no puede quedar como el mapa de los ríos. Bueno, sabemos cuál es el mapa de los ríos en Guatemala, los podemos nombrar, localizar, este es el más importante, pertenece a esta región, atraviesa tal ciudad, la gente lo usa para, acá hay una represa. Eso es una cuestión muy descriptiva, centrada en ese primer punto que es la localización. Ahora, yo necesito avanzar para pensar por qué. Para pensar que a lo largo del tiempo pasaron cosas. Que a lo largo del tiempo, que yo no puedo analizar este hoy, sin considerar esta evolución en el tiempo. Esto que comenzó y cómo el hombre fue modificando hasta llegar a esto. Y esto sin duda me genera esto. Fíjense que acá ya voy a tener
Pero no es solamente lo ambiental en términos de la degradación porque sacaron los árboles, sino qué consecuencias tiene no tener árboles, qué consecuencias nos trae a nosotros al momento de respirar, al momento de el lavado de los suelos por las lluvias. Cómo estoy trabajando y articulando en un espacio, en un lugar, ese mapa con un dibujo, con una pintura, con la historia, con la política, con la sociología, con las leyes que fueron apareciendo. Obviamente que voy a trabajar en una gradualidad creciente, desde la primaria, desde cosas, a ver, que esas decisiones, y quizás lo voy a plantear simplemente así, como decisiones que toma, así como en mi casa yo decido cambiar el mueble de lugar, en algún momento se decidió hacer una pieza más, una habitación, tirar una pared abajo. Bueno, ¿quién toma las decisiones en mi país? Y en el intermedio, en el departamento, en los municipios, departamento, en mi país. Entonces, voy llevando, escalando para entender que estas decisiones, que así como en mi casa yo tengo la posibilidad, bueno, en mi país, ¿cómo voy a participar? ¿Cómo voy a validar o no esas decisiones? Y es a través de nuestra participación como ciudadanos en el sufragio, en una consulta, con un proyecto, en la participación en una ONG, digo, ampliar los horizontes para que nuestros jóvenes, nuestros niños y jóvenes sepan, y a ver, muchísimos docentes trabajan con el voluntariado, con el proyecto integrador, con esto de pensar cómo participamos en las acciones de la comunidad, cómo fortalecemos a la comunidad con las acciones desde la escuela. Y en esto me voy a detener porque nosotros, a ver, yo en algún momento les contaba que sobre todo hacia el sur, más allá de en Bolivia sí se respeta, quizás en el norte de nuestro país, pero muy poco en Argentina, nosotros hemos hecho desaparecer los pueblos originarios, con un conflicto muy alto entre decirles son indios, son aborígenes, son los pueblos originarios. Para nosotros fue un tránsito que nosotros decíamos los indios que estaban en el norte, los indios que estaban en el sur. Yo estudié de esa manera. Cuando estudié en el secundario, eran los indios. Luego vino toda una mirada diferente con respecto a que eran los aborígenes. Hasta que alguien dijo, bueno, no, no puede ser, porque aborigen significa sin origen, y acá había un origen. Y hoy se habla de los pueblos originarios, pero ya quedó devastado. Nosotros tenemos algunos lugares en donde podemos encontrar pequeñas ruinas de aquellas, no están en las ciudades, no se recuperaron, porque nosotros tuvimos campañas muy fuertes de el corrimiento de esos pueblos originarios, de esos indios en su momento, eh, hacia las afueras, el exterminio. Entonces, nosotros no podemos recuperar casi nada de esto, solamente hay en algunos, uno, dos, tres lugares en el país donde podemos encontrar algunas pictografías, ¿sí? Es decir, en alguna cueva, algunas manos, en general todo ha desaparecido. No, yo miro cuando leo y cuando me meto en la historia de ustedes para poder acompañarlos, cómo, inclusive cuando tuve la oportunidad de visitar algunos países de Centroamérica, cómo se resguarda, ¿m? Cómo lo vi. Y es una oportunidad de pensar si es posible escribir con imagen. Quizás esta sería una pregunta para trabajar con los chicos. ¿Es posible escribir con imágenes? Y están las pruebas que sí. Quizás no tenemos ese alfabeto como lo tenemos ahora. Eran mucho más de representación, que tenían que ver qué representaba el ojo, una huella, un escudo. Tenían que ver más con ideas, con la representación de objetos. ¿Podría hoy escribir con imágenes?
y podría hacer la traducción de una frase con dibujos. ¿Qué pasaría si yo tuviera que desapareciera esto que conozco como el idioma y tuviera que comunicarme? Porque esto tiene que ver con algo que me deja, con el legado. ¿Qué dejo yo? Y bueno, de una a otras generaciones van quedando cosas. ¿Qué va quedando? ¿Qué va desapareciendo? ¿Qué permanece? Digo, este es el trabajo para pensar esa historia, cómo se va encadenando y cómo somos parte de la historia. Muchos de nosotros hablamos de pasar, de escribir en una máquina donde teníamos que golpear las teclas en la máquina de escribir a las computadoras. Hay cuestiones muy interesantes para ayudarlos a pensar. En Hanna-Barbera, o Hanna-Barbera, que son estos dibujos eh, que Estados Unidos nos propuso allá por la década del 60, los supersónicos, que parecía muy loco, porque ellos estaban en naves espaciales, van por la galaxia, son naves que se unen, eh, hacía clic y salía la comida, había un robot que limpiaba, parecía que nunca iba a llegar. Y nosotros hoy estamos en eso. Yo aprieto un botón y el cajero me da dinero. Yo aprieto un botón y empieza a sonar música. Yo aprieto un botón y la máquina lavadora comienza a lavar mi ropa. Aprieto un botón y puedo programar que la cafetera se prenda a determinada hora. Entonces, para tener. Pero mucho de eso son imágenes. Nosotros distinguimos imágenes. Seguimos trabajando con esto que apareció y que quedó en muchos casos en la historia. Nosotros somos muy gráficos. Nosotros tenemos símbolos que sabemos lo que representan, lo que simbolizan y nos hablan, nos hablan. Hoy el WhatsApp, nosotros nos comunicamos con emoji. Nosotros trabajamos de esa manera. De alguna manera son estos pictogramas. De alguna manera representan ideas. Cuando yo le mando un beso, ay, te quiero, o sea, sé que ese dibujito me representa algo, como el que está enojado, como el que se tapa, como, digo, son imágenes, pero imágenes que hablan, imágenes que dicen. En esto lo paso muy rápido porque tiene que ver con una clasificación muy común, muy básica, ¿sí? Entre tener claro que las imágenes fijas, estamos hablando de fotografía, pero también de pintura, de dibujo y de gráficos. Cuando yo trabajo un gráfico de torta, un gráfico de barra, los mapas son imágenes fijas, pero también tengo imágenes móviles. Ahí yo les dejé, porque no lo vamos a trabajar nosotros, pero sí les voy a mostrar qué podríamos hacer con animación. Probablemente muchos estén haciendo, yo no voy a trabajar con IA porque ustedes quizás o muchos de ustedes estén haciendo el curso de inteligencia artificial, pero hoy los chicos utilizan y cómo la podríamos integrar. ¿Qué necesito hacer como docente para trabajar una imagen? Por un lado, establecer un contexto. La imagen tiene que tener algo. No puede haber imágenes solas. Necesito ayudarlo. Si no tiene ese paratexto, si no tiene ese epígrafe, si tiene una foto, no puedo preguntarle de qué época es. Yo tengo que proveer esa información para que le entienda que en ese momento pasaba esto. Tengo que contarle qué pasaba. Puedo traer a alguien que hable en relación a esa imagen, que cuente la historia porque fue contemporáneo. Necesito fomentar una observación activa. Esto de, como yo les mostraba, mirar no la imagen, cuando les mostré el tema de los países, no es la imagen, es quedarme en el detalle de cómo son las casas en esos países, para pensar cuál pudo evolucionar, cuál no,
¿Por qué hay una, por qué no? ¿A qué actividades se podría dedicar y a qué otras no? Preguntas guías, que ahí voy a indagar también en las expresiones, en los colores. Ahí es interesante trabajar con arte, si voy a trabajar la pintura, si voy a trabajar con las personas que hacen el trabajo del audiovisual, vincularlo con relaciones o con experiencias personales. Esto es central. Tienen que ser relevantes para mí. Por eso generalmente se empieza por aquellas que se vinculan y están cercanas a mi realidad, para luego ir a otro lugar. Promover la reflexión, pero pensando en que yo también tengo que incorporar esto. ¿Cómo te hizo sentir la imagen? ¿Qué cosas te sorprendieron de la imagen? ¿Qué cosas no conocías y a través de la imagen las descubriste? Establecer comparaciones. Fíjense que cuando yo pienso en trabajar en imágenes, pienso que el docente debe hacer todo este recorrido, no una sola cosa. No es mire la imagen, conteste dos preguntas. Tengo que darle, ofrecerle la posibilidad de más de una imagen para pensar que pueda comparar, para ver si hay realidades iguales o diferentes, para encontrar las similitudes y las diferencias, para ofrecer distintas maneras de presentar la información. Las imágenes históricas, generalmente los antes y los después, suelen ser bien interesantes. Yo buscaba la del mercado porque a mí este texto, digo, a ver, yo miro la imagen, miro el texto. Yo me podría haber quedado con la clásica imagen en donde en el mercado se ve la gente comerciante, ¿sí? Con los trajes típicos, con sus colores sumamente coloridos. eh, pero busqué en esto que decía, todos los centros de población, desde la más remota antigüedad, comenzaron las transacciones, a menudo en las plazas públicas, al aire libre, pero la civilización trajo la necesidad de agrupar mercaderes en... Fíjense que este texto ya me está marcando para poder llegar al mercado de Guatemala. Me plantea esta cuestión de la comercialización y distintos espacios a lo largo del tiempo. Espacios abiertos, después vino la necesidad de agruparse. ¿Y por qué se agruparon? ¿Por qué? Ahí empezamos a pensar que si yo les doy este texto, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué necesitábamos comerciar? ¿Por qué necesitamos agruparnos? ¿Por qué pasamos del lugar de la plaza o de un lugar abierto a un lugar cerrado? ¿Qué ventajas y desventajas tengo? ¿Qué me permitió? ¿Quiénes pueden acceder? Y voy otra vez en esa complejidad creciente. A los cursos del bachillerato es quién dice qué personas pueden estar adentro del mercado. ¿Cómo se llega a estar en el mercado? ¿Por qué hay gente afuera del mercado? ¿Cómo se accede a tener un lugar? ¿Se paga? ¿Hay una ordenanza? ¿Hay una ley? ¿Es rotativo? La persona que hace 10 años está en el puesto, ¿sigue estando eternamente? ¿O cada tanto cambiamos para que haya otros que tengan la posibilidad? ¿O hasta que esa persona no decide irse, no se puede, no puede hacer nada? Eso me lo marca la normativa. ¿Por qué está en este lugar? ¿Qué había antes de este mercado que hoy está así? ¿Antes había una plaza? Es como dice el texto, que comenzamos en espacios abiertos. Digo, esto es pensar el tiempo y el espacio. Es pensar una sociedad dinámica. Es pensar que en sociología, ¿qué nos aporta para mirar esta realidad del mercado? ¿Qué pasa con estas otras imágenes? ¿Sí? ¿Qué pasa con estos lugares que yo recorro? Estos lugares que yo visito y que si no los conozco, ¿cómo podría hacer para conocerlos? Yo pensé y busqué esta que es la foto más clásica de Guatemala. Uno mira en el lugar en donde vaya, esta foto es como que es icónica.
Así como la Torre Eiffel y demás, si tenemos que pensar, uno pone Guatemala, aparece esta foto, aparece el volcán. Ahora, no por conocida, mis estudiantes realmente pueden estar, la ven, la saben. Yo como profe la trabajé, yo como maestro la trabajé en la profundidad que requiere. Esta propuesta de trabajo no incluye textos, incluye la imagen solamente. Todo esto el alumno lo debería poder trabajar junto al maestro solamente a partir de la observación de clase. De esta forma me voy a tomar el tiempo y fíjense que tengo un dibujo, que es la foto de arriba, o el dibujo de arriba, y una foto del New York Times de lo mismo. Yo podría empezar a pensar en, ¿qué te gusta de este paisaje? ¿Lo conoces? ¿Te gustaría conocerlo? Porque yo puedo estar en el interior del país. Aún en la misma Guatemala hay alumnos que nunca fueron a estos lugares. Hay zonas que no visitan este lugar. Hay docentes que han pasado muchas veces y que voy, no voy, estoy. ¿En qué época del año? ¿Por qué? Porque en esto que veíamos al principio cuando mostré lo del puerto, en esta idea de que está ahí, fíjense que a mí me da la sensación de que está cerca del volcán. Para mí está casi al lado. Esta imagen, esta foto, esta perspectiva, este engaño al ojo, es como si yo cruzo este arco y tengo el volcán. Ahora es real. Está ahí al lado. ¿Cuántos kilómetros separan o qué distancia tengo realmente al volcán? Eso es lo que yo empiezo a trabajar con ellos. Empiezo a pensar con ellos. ¿Qué elementos del paisaje natural están presentes? ¿Cómo es el relieve? Fíjense, si yo podría trabajar el departamento y la región si no estoy dentro de este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante y por qué se muestra Guatemala con esta foto al mundo? ¿No hay otros lugares más bonitos quizás? Los chicos dirían, ay, pero ¿por qué lo mostramos? Bueno, pero esto es lo que aparece. Fíjense que el New York Times lo pone. Digo, yo tengo que mirar y tengo que ayudarlos a ver cómo otros ven a mi país. ¿Qué muestran de mi país? ¿Qué es lo que sale? Si yo tomo cualquier imagen, cualquier tour, y yo puedo hacer hoy la experiencia por internet, ver cómo se vende Guatemala, este es el lugar en donde me van a llevar a conocer. Ustedes cuando yo entré me decían, hay un montón de lugares para ir, para que Nélida pase y demás. Sin ninguna duda, pero si yo fuera sola y no tuviera ninguno de ustedes con la posibilidad de contarme, este sería el lugar donde a mí me llevaría la empresa de turismo. Yo iría acá. Ese es el lugar. Me pasearían y me contarían, bueno, a la derecha tiene esto, a la izquierda tiene lo otro, esto fue, se construyó en tal época, lo que hace el guía de turismo. Digo, con ellos, ¿por qué se construyó el arco con un reloj? ¿Por qué hay un reloj ahí? ¿Qué uso se le da hoy? ¿Qué sé yo de este lugar? Por eso digo, ¿lo conozco o no lo conozco? El conocerlo no es si alguna vez pasé por debajo, crucé por la calle. Digo, sé lo que es, qué representa, qué representó. Y ahí aparecen los conocimientos previos, sobre todo en aquellos que estén en el bachillerato. Por eso digo, no por conocido, por que uno lo da por supuesto, que uno lo transita a diario, el alumno conoce. Y la función de las ciencias sociales es poder acercarlo, es poder verlo, es poder elaborar, mira, texto, poesía, descripción. ¿Por qué siempre una narrativa? ¿Por qué no hago una canción? No la canción que está. Puedo utilizar una música que está y cambiarle la letra. ¿Cómo crees que podría ser? Miren si yo trabajara con el tema de la hipótesis. ¿Cómo crees que será esto en 10 años? Esto podría trabajarlo en términos de, ¿es un patrimonio de la humanidad?
¿Quién determinó qué es patrimonio? ¿Por qué es patrimonio? ¿Cómo se trabaja la idea de patrimonio? ¿Por qué se conserva? Fíjense que hay un montón y no leí ningún texto. No necesito saber las fechas. Puedo sacarlo de las imágenes, puedo hipotetizar, puedo ayudarlo a pensar, puedo buscar en lo que yo ya estudié. Digo, el trabajo con imágenes tiene que ir desde lo que me motiva, lo que siento, lo que me pasa, hasta qué pasaría si. Y esta es la invitación a pensar. Acá hay tiempo, hay espacio, hay leyes, hay normativas, hay patrimonio, hay el tema que quieran trabajar. Lo puedo trabajar con arte por los colores, lo puedo trabajar con ciencias naturales, lo puedo trabajar puedo llevarlos, puedo hacer una salida de campo, puedo pensar en, quizás esto está muy cerca de alguna de las escuelas en las que ustedes trabajan. Puedo pensar en llevarlos a ese lugar. Fíjense que yo quiero pensar en trabajar algunas otras cuestiones con ustedes que no sean las representaciones tan clásicas, ¿sí? Para trabajar, quiero que ustedes empiecen a pensar que voy a plantearme ese objetivo, pero un objetivo que sea medible, sobre todo para pensar en el trabajo, en la imagen como producto, en el resultado. Fíjense cómo puse acá este objetivo medible. Una presentación de diapositivas. Vamos a suponer que yo fui a mirar este espacio o cualquier otro espacio que yo tenga cerca en la escuela. Hoy con el celular saco fotos. Vuelvo. ¿Qué les puedo hacer? Bueno, una presentación con diapositivas que recupere el proceso de investigación, porque nosotros desde muy pequeños tenemos que trabajar la investigación. Le doy el tema, la flor, el área sembrada, un monumento histórico, la plaza, ¿sí? El mercado, el comercio. Presentando información. Fíjense que acá el objetivo es presentar información precisa y relevante de manera clara y comprensible y acá, central, profesores, cuando voy a trabajar. ¿A quién se lo va a tener que presentar? ¿A un maestro? ¿A un empresario? ¿A un compañero? ¿A un niño más pequeño? Siempre tiene que ser alguien superior. Yo puedo trabajar en el bachillerato y decirle, ¿cómo le presentaríamos este trabajo de investigación a mis compañeros que están en primer año? ¿Cómo hago yo en la escuela para presentárselo al que está en cuarto grado? Porque no es lo mismo el lenguaje. No son las mismas imágenes las que voy a seleccionar. Entonces, puedo mostrar con imágenes, con música, con sonido, con emoji, pero mi consigna, mi trabajo como profesor radica en esto. ¿Por qué digo medible? Porque yo tengo que presentarlo y luego tengo que ponerle una nota. Y si le tengo que poner una nota, de acá salen las variables que voy a poner, por ejemplo, en una rúbrica. La precisión de la información, ¿cómo la mido? Debe contener información vinculada al tema. Si voy a trabajar la Plaza Central de Guatemala, bueno, la Plaza Central, voy a trabajar la zona de los ríos, voy a trabajar el puerto, voy a trabajar, ¿qué? Pero tiene que tener eso. Tiene que tener claridad, pero en vínculo con ese público. Tiene que ser claro. En esto es central que nosotros trabajemos las consignas. Las consignas al momento de trabajar la foto, el mapa, el gráfico, se juega absolutamente todo, porque yo tengo que romper lo que he trabajado ya en otros encuentros o cursos con ustedes, esto de basta de dónde está. Tengo que pasar al por qué, al para qué, cómo será, cómo llegamos a esto, cómo se vincula con lo otro, qué normativas, qué leyes, y voy pensando distintas opciones para los distintos grados o los distintos cursos.
En esto, quiero que miren, porque otra manera de trabajar es con las animaciones. Yo les dejé un tutorial del stop motion, que es uno de los programas, y el Poundtown, que es el otro. El stop motion es uno de los que, digamos, es uno de los primeros eh, que, digamos, son de alguna manera, vamos, es uno de los primeros que tomó aquello que hacían los dibujantes. Miren, esto puede hacerse con stop motion. Se hace el stop motion, lo que permite es que sobre un papel vamos poniendo una pieza de una manera, sacamos una foto, la corremos, sacamos otra. Es una sucesión de fotos, ¿sí? Miren, por ejemplo, esto. A ver, yo les voy a sacar así, les voy a sacar el sonido, así puedo ir eh, contándoles. Cada una de estas es una pieza. Esto es una foto que aparece en una posición, en otra posición, en otra posición, y se van sacando fotos. Cuando se sube al programa, esto se trabaja con el celular, la sucesión de imágenes hace que parece que se muevan. Entonces puedo armar este tipo de cosas. Esto es sumamente sencillo para trabajar con niños de la primaria, para trabajar con los más pequeños. Es muy divertido porque yo voy a trabajar, pueden ser cortos o pueden ser largos. eh, es sumamente sencillo. Esto, fíjense que es un cuarto grado, o sea que no es algo que es complejo, para nada complejo. Voy a pensar en en otra opción que, a ver, la otra es un poco más complicada porque es un programa, en todo caso yo después les dejo los tutoriales porque me interesa que nosotros podamos tomar o mirar algo que quiero que veamos y que tiene que ver con eh, el mapa como imagen, ¿sí? El mapa como imagen yo lo voy a trabajar en este caso a partir del Google Maps, que es el programa que yo tengo, ¿sí? Que lo van a tener todos. Pero fíjense que yo voy a partir a mirar esto, voy a mirarlo con algún criterio. El criterio es, yo sé que en las ciudades que fueron fundadas por la colonia española o por los españoles, tienen una distribución particular, que son en damero, decimos nosotros, es decir, que son cuadrículas perfectas, y que siempre tenían una plaza, y cercano a la plaza está la iglesia principal de la ciudad, que normalmente es la catedral, o si es una localidad más chica, es una iglesia, y que también tienen lugares que fueron, ya sea hoy el gobierno, o un lugar de poder, o un lugar donde había notaría. Entonces yo puedo invitarlos con esas claves a que busquemos en Quetzaltenango cuál es la plaza central. Y yo sé que en este programa, Google Maps, lo representa con color verde. Acá tengo un parque y empiezo a buscar. ¿M? Y empiezo a mirar, acá hay una iglesia, está cerca de algo verde, pero no dice que sea la catedral. Em, Acá encontré catedral. Entonces, esta es el área central de la ciudad, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque reúne esos requisitos que yo tenía. Tener un lugar central, la catedral, frente a un espacio verde. Yo voy a ir acá, que tenemos las capas, y voy a transformar ese plano para mirar cómo es. Y yo encuentro la catedral y encuentro la plaza. Fíjense que yo voy a mirar, no sé por qué me aparece justo el cartel arriba, no me deja pasar de uno a otro. Pero fíjense, si yo hago lo mismo en otro lugar, voy a buscar plazas
espacios, pero acá no hay catedrales. Voy a seguir buscando a ver que acá si tengo algo que me lleve. Acá tengo catedral, al frente de la plaza. Seguramente es del área central de esta ciudad. Voy a poner y empiezo a encontrar que hay similitudes entre eso que me aparece eh, y que me aparecía acá. Tengo un monumento, tengo fuentes, tengo un monumento, tengo fuentes y tengo la catedral. ¿Qué posibilidades tendría yo como profe de trabajar con un estudiante que no conoce este lugar y que tal vez le sea muy difícil llegar porque no está dentro de sus posibilidades para viajar? Bueno, mira, esto me permite poner el hombrecito en este lugar y me va a mostrar cómo es y cómo lo puedo ver. Y de alguna manera voy a simular caminar por la calle. Me voy a parar al frente de la catedral y la voy a mirar. Ahora voy a hacer lo mismo con este otro lugar. Me voy a parar acá y me voy a parar y voy a mirar esa catedral. Y empiezo a ver que tiene áreas o arcos. Acá también tiene arcos. Y acá también tiene ventanas. Ah, pero acá también tiene ventanas. Esta tiene un decorado, un trabajo realizado. Esta no. Yo podría caminar por este lugar. Esta sería una manera bastante sencilla de poder recorrer espacios que no conozco y que tal vez no los puedo llevar a los chicos de manera material. ¿Mm? Yo voy a salir de acá. Esta obviamente es mi ciudad. ¿Mm? Esto es, voy a, bueno, esta es la de ustedes. Yo me di, digamos, me di un paseo por esto. No sé qué es, porque no lo puedo identificar. Ustedes después me podrán decir qué es. Eh, yo vuelvo acá. ¿Mm? Acá es donde estaba recién. Mira, esta es mi ciudad. Yo vivo acá. Yo vivo aquí, bastante cerca del centro. Entonces yo voy a ir a este lugar. Voy a llevar el hombrecito. Esa es mi casa. Esa es mi casa. Yo estoy ahora adentro de ese lugar. Así es como ustedes pueden recorrer los espacios. Yo puedo ver cómo son las casas de mis vecinos, ¿sí? Bueno, ahora ustedes saben dónde vivo. Miren, mi casa tiene al frente los árboles, es de color verde, el portón, vivo en una bajada. Miren, ¿m? Vivo en una bajada. Entonces, esta es una manera bastante fácil. Yo puedo hacer una captura de pantalla, puedo pensar en trabajar con un recorrido, puedo volver acá y marcar el recorrido, puedo buscarlo, puedo ver qué calles hay, qué distancias tienen. Esto, por ejemplo, es una invitación para poder trabajar con los chicos esos espacios que no puedo visitar porque la economía no me da, porque no tengo la posibilidad de llevarlos a otro continente, a otra ciudad. Pero hoy la tecnología me permite, en ciencias sociales, poder sumar una mirada diferente, ¿sí? Bueno, hasta acá porque yo para variar me estoy pasando ya obviamente más de media hora, como siempre, un desastre. Un desastre lo mismo. Dinamizar la enseñanza, sí, Manuel, esa es la idea, dinamizar la enseñanza.
mostrar otras maneras, integrar la tecnología, trabajar con el celular en el aula. El stop motion les puede permitir el trabajo de integrar el celular para hacer una animación. Las animaciones son muy sencillas de realizar. El tutorial lo tienen en Crops, ¿sí? Ya está ahí, se lo compartí para que ustedes lo puedan ver. No lo puedo hacer porque es complejo, tendría que tener una cámara de arriba para mostrarles cómo lo hacemos, pero siguiendo las indicaciones y animándose a hacerlo, se descarga, es una aplicación desde la app del celular, ¿sí? Entonces, fíjense que hay mucho para trabajar en ciencias sociales, para pensar a los más pequeños, y la gradualidad serán mucho más complejos. Será como el movimiento simple tal vez de los continentes que se ubican a pensar cosas mucho más complejas, o el Pantown, eh, que es otro programa en donde se hacen animaciones que ya ahí hay que diseñar la persona, el personaje se puede sentar, se puede agachar, se puede mover. Es otro programa de animación que también lo tienen, y cualquier cosa después les subo o les comparto. eh, las diapositivas ya están. ¿M? Las diapositivas ya están. En Crops, entren, que esas ya las tienen la del encuentro anterior, y estas ya están publicadas. Mm. Y lo que sí van a encontrar también, porque es algo que me parece interesante que ustedes lo vean, mira, les muestro con qué se van a encontrar. Hay una sección que se llama actividades para trabajar. Estas, por ejemplo, son algunas de las que mostré en el encuentro anterior. Alguien me había pedido lo del dominó. Yo no les subí solo las fichas, ¿sí? Sino que, a ver, el objetivo, los materiales y algunas instrucciones o algunas propuestas de trabajo para que ustedes tengan. Digo, para que puedan animarse, avanzar y llevarlas al aula. Por ejemplo, en este caso, además tiene cómo se juega el dominó. Porque si ustedes no saben jugar al dominó, tampoco lo van a poder guiar. Porque si yo no sé que el dominó tiene 28 piezas, ¿cómo hago yo acá cuando le digo al alumno, el profesor da inicio, el profesor comenzará recordar la numeración romana y todo lo demás, para que ellos hagan? ¿Cuántas piezas tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacer? ¿Por qué es lo que tiene que ser coincidente? Digo, si ustedes no jugaron al dominó, va a ser muy difícil. En este caso, a ver, esta fue también una de las imágenes que trabajé, que también me lleva más tiempo porque dialogando con Irene y con Daniel nos parecía, y yo les decía que a mí me parece más rico que ustedes puedan. A ver, siempre hay, y lo digo claramente, hay dos posiciones con respecto a considerar esto una receta y que los docentes vayan por las recetas, y otros dicen no, hay que darle herramientas para que hagan. En realidad, desde tiempos anteriores está la receta, si no yo no puedo hacer una torta. La receta la tengo. El tema es que yo después me anime a decir, bueno, algo que me dijeron, por ejemplo, que iba a hacer un pastel solamente con harina, con huevo, con algún sabor, ahora le voy a agregar otro, le voy a agregar chocolate. Me animo a innovar sobre esa receta que me dieron. Le pongo mi impronta, le pongo mi sabor, le pongo algo que tenga que ver conmigo. Y ahí está el desafío del docente. Yo la receta, la verdad, no tengo miedo. Nadie inició. Yo prefiero darles a ustedes esto y que sea para ustedes una herramienta que a ustedes los lleve a crear, a armar, romper, repensar. Fíjense, ¿qué materiales tendría? Bueno, todos estos materiales. Puedo darle esta. Esta es la que yo presenté en, en el encuentro anterior. También, cómo lo trabajaríamos, qué podríamos hacer. Pero después avanzo un poco más y les doy otras sugerencias para otros grados, para el ciclo básico, para pensar esa misma secuencia, pero ahora como un viaje en el tiempo.
para trabajar las historias personales, para trabajar una secuencia si quisiera trabajar con el área de lengua, y trabajo un cuento. Entonces utilizo la línea de tiempo, pero en lugar de hacer estas figuritas, voy a darles las partes del cuento. Digo, puedo pensar en las estaciones del año, puedo pensar en la biografía de personajes famosos, y trabajo en sociología, trabajo en política, los presidentes, puedo hacer exactamente lo mismo con otras cuestiones, ¿sí? O con otros temas, indagar. Digo, eso van a tener en Crops. Yo les voy a ir subiendo, no me preocupa la receta, yo creo que es invitarlos a que con esa receta creen otras cosas, armen otras cosas, que se animen, aquellos que dicen, no sé cómo hacerlo. Bueno, ahí está, llévalo, bájalo, copialo y a ver cómo te va, cómo te resulta, qué dicen los chicos de esto, ¿sí? Bueno, hasta acá porque ya 21:31. Me van a matar, a mí me van a matar. Definitivamente, no sé, piedras. Yo creo que Perdón, no, yo creo que no. perdón. Aquí sí un grupo escuchándote bastante numeroso, que eso indica que están aprovechando este espacio, Nérida. De verdad, el regalo es tuyo hacia nosotros con el tiempo. Hemos tomado nota de ideas muy prácticas y yo creo que una de las cuestiones que hay que guardar, colegas, es esto de aprovechar más la imagen. Yo estoy sorprendido de la cantidad de acciones que se pueden llevar a cabo con una imagen. Y bueno, ahora es cuestión de que nosotros lo aprovechemos. Entonces, ha sido de verdad, muy interesante, muy instructivo. Nérida, al contrario, nosotros agradecidos porque es un tiempo, dicen que uno de los regalos más hermosos que puede dar un ser humano es tiempo. Así es que nos está dando monedas que son valiosas. Aquí te están escribiendo cabalmente Sí, lo que piensan los colegas más que lo que yo diga. Muchas gracias a quienes nos acompañaron. Por favor, tomen en cuenta que ha estado apareciendo el link de la asistencia. Este es clave para control nuestro, pero también porque eso les permite siempre estar accediendo a CROPS. En caso que alguno no lo haya hecho por alguna razón, escriba a fmvalenzuela@piedrasanta.com. Incluso ahí va a aparecer el correo de Flor para que ustedes le puedan preguntar, ¿verdad? Háganlo por favor sin pena. El asunto es que sí queremos que tengan acceso a esta plataforma y ya ven que bondadosamente Nelia está colocando ahí no solo el material, sino el instructivo. Eso es algo valiosísimo que nos puede servir a todos los docentes. Muchas gracias. Los esperamos para el siguiente encuentro de este curso. Recuérdense que estamos hablando de eh, 2 de 3 cursos. Este es el segundo de 3 momentos, perdón, del curso. Ya el último, y que pues lamentablemente va a ser el último, pero esperamos que los ciclos los tengamos Anélida en algún momento. Bueno, lo cierto es que el 19 de abril volvemos con el tercero y último curso, ¿sí? También aprovechar para contarles que después de la Semana Santa continuamos con los cursos que llevamos. El 5 de abril, el de habilidades necesarias para un futuro más humano. Y concluimos con el curso de la inteligencia artificial, que es el 12 de abril. Entonces están invitados y estén pendientes que ya estamos organizando la Cumbre de Educación. Es un evento macro que se hace con mucho cariño para todos los docentes, gratuito. Pues también vamos a dar constancias de participación. De momento tenemos ya 20 conferencias que vamos a dar en las jornadas de la mañana y de la tarde. Wolfrede se va a explicar y a presentar todo esto, pero les pedimos que estén pendientes. Muchas gracias por haber estado con nosotros hasta esta hora. Cualquier duda, ya saben, llamen, escriban, mejor dicho, al correo que ya está ahí en chat, lo estoy viendo, FM Valenzuela. Y pues un buen fin de semana, Nélida, reitero. Gracias por estas monedas de tiempo. no, 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 gracias a ustedes por quedarse, por estar. Bueno, felices Pascuas, que
nos encontraremos en abril, así que bueno, disfruten de esta semana que para quienes pertenecemos o somos de la fe católica es muy significativa, así que bueno, para todos muchos cariños y nos estamos encontrando, entren, descarguen, participen, ¿sí? Y vamos a trabajar la parte de lectura y escritura en el próximo cuento. Así que ahí vamos a ahondar a ver cómo escribir en ciencias sociales. Miren, antes de Muchas que se gracias, Nelly. vayan, Irene, ¿no? Doña Irene, no sé si quiere usted hacer un comentario que siempre es muy pertinente. Bueno, pues, bueno, tal vez digamos el primer comentario es que recordemos que Nélida hizo, es la autora en la serie Comunidades de los tres, de los temas de geografía. Y recurrimos a Nélida porque en Guatemala no hay profesores de geografía, licenciados de geografía. Entonces, yo trabajé a la par de ella y le dimos mucha importancia también en historia a las imágenes. Entonces, ahí pueden ustedes encontrar pues muchas imágenes aplicadas a la geografía. Esto ahí viene en Comunidades 1 está todo el apartado de cómo trabajar el mapa. Esto que yo hice en una presentación del título y demás, hay toda una parte donde yo trabajé y empezamos a trabajar el mapa con todos los elementos que lo componen y cómo recuperar por parte del docente. ¿Sí? Entonces, a ver, estudios de caso, que ya fue otro de los encuentros que trabajé con ustedes, y Avísame las cuando imágenes está frente fuimos de muy esto. cuidadosos, como dice Irene, en el trabajo de acompañar el texto con la imagen. Y ahora no hablaste, Nélida, de los gráficos, ¿verdad? Pero tú introdujiste dos gráficos que pensamos en una nueva edición de convivencia, introducirlos. Eh, Tal vez solo podrías mencionar los gráficos que Los gráficos trabajaste a ver, en actividades. están poco trabajados, en el caso de ustedes son, por un lado, los climogramas, que me Los permiten climogramas, sí. los climogramas para pensar en qué clima vivo y que son esos datos del tiempo. Vieron que yo trabajé ahora ese gráfico de pensar cómo es el tiempo cada día. Entonces con los chicos poder trabajar en la semana, si es el día de sol, si había lluvia y demás. Bueno, todo eso se traduce, sobre todo en el bachillerato, se transforman en gráficos. Un gráfico muy específico que se llama climograma, que trabaja con las temperaturas y las precipitaciones. Y el otro gráfico tiene que ver con las pirámides de población, en donde aparecen representados y es todo un tema trabajar ese tipo de gráficos, porque son casi específicos de geografía y gráficos que no se ven, que no se trabajan, que quedan desaprovechados en muchísimos casos quedan desaprovechados porque parecen como ese dibujito. Entonces, fíjense en comunidades que ahí tienen para incorporar. Los climogramas son fantásticos para pensar estos y cómo hacer la gradualidad entre esto que estamos viendo del tiempo. ¿Por qué? Porque el climograma se trabaja en un año. Trabajamos meses. Por lo tanto, tenemos que trabajar temperaturas y precipitaciones a lo largo del año. Sería ese correlato de lo que yo trabajo en la primaria con la semana y que seguramente lo puedo empezar a incorporar en el segundo o en cuarto, quinto y sexto grado y que va a tomar una mayor explicación en el ciclo básico y en el bachiller. Bueno, Pero es realmente me da pena ya retener más a los profesores, ¿no? Es decir, tengo muchos comentarios a partir de tu charla, ¿verdad? Y de este uso de las imágenes. Ya tal vez lo último que quiero hacer es aquí públicamente felicitar cariñosamente a Daniel porque está cumpliendo años. Y todos lo apreciamos y Muchas lo gracias, doña queremos Irene. mucho. Gracias, gracias. Pues muy amables y bueno, aquí estamos y por favor estén con nosotros cada vez que puedan, ¿verdad? Muy amables por estar acá. Buena noche y buen fin de semana.
Gracias, Nélida y Que doña estén Irene. muy bien. Gracias, Nelida. Hasta Adiós. luego.